El pasado 11 de abril, el Congreso de Chile aprobó el proyecto de ley que reduce gradualmente la jornada laboral a 40 horas semanales. Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Cruzado y en esta ocasión vamos a conversar sobre este tema con el doctor Francisco Gómez Valdés. Él es posgraduado en la Universidad La Sorbona en París, con mención en Derecho del Trabajo y vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, del Perú. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, distinguido licenciado. Estoy a sus órdenes. Gracias. Bien, me gustaría, por favor, contar con su análisis. ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas de este proyecto de ley aprobado en el Congreso chileno? Y si este proyecto abarca a todos los trabajadores en Chile. Por favor, gracias y bienvenido nuevamente a este canal. Bien, muchas gracias. Históricamente, desde 1963, a mérito del convenio internacional OIT 135, se habla acerca de las 40 horas de trabajo. A nivel mundial, la jornada de trabajo ha venido reduciéndose. Por lo tanto, lo que en Chile se está produciendo en este momento mismo es un tanto la anexión que los países deben tener a efectos de ir modificando, enmendando, aminorando la jornada de trabajo. Porque aún dentro de las 40 horas, hay países que tienen la jornada de 33 horas, de 38 horas la gran mayoría de países desarrollados. Y por lo tanto, el planteamiento que en Chile se está realizando en primer término tiene que ver con esta suerte de asimilación del derecho internacional del trabajo que, para el caso específico, el convenio 135 de la OIT así lo tiene establecido. En segundo lugar, el hecho de hacer que la progresividad del derecho aminorado de la jornada de trabajo se produzca, resulta ser una solución técnica, porque no todos los empleadores van a tener la oportunidad de hacer las medidas tecnológicas con el afán de poder establecer en su propio centro laboral que esa reducción jornalera se pueda producir al interior de su propio establecimiento. En segundo lugar, no todas las actividades económicas se encuentran exactamente establecidas en el mismo nivel. Al efecto, existe la clasificación internacional de cargos de las Naciones Unidas. El último que se ha aprobado es el del año 2009 y son alrededor de 20 estructuras económicas que definen la situación económica también de las actividades que en su interior se encuentran establecidos. Y tiene una línea descendente, lo que hace ver pues que en las cúspides se encuentran las actividades económicas más importantes, las intermedias estarán al centro y las marginales se encontrarán un tanto más atrás. Por lo tanto, el hecho de que esta progresividad se dé está en línea también con lo que las Naciones Unidas tienen establecido a respecto de la clasificación internacional denominada por su sigla la CID. En tercer lugar, lo importante aquí es pues que siempre habrá un beneficio, tanto para el trabajador como para el empleador, cuando la reducción de la jornada de trabajo se establece. Para el empleador, porque la jornada de trabajo termina siendo una jornada efectiva de trabajo. Es decir, todos los tiempos muertos desaparecen, porque única y exclusivamente por las mediciones técnicas que se tienen que hacer, está debidamente estructurada la manera y la forma como esa jornada de trabajo en la semana va a tener que producirse. Pero al trabajador de la misma forma, porque le va a dar un tiempo adicional para su solaz, para su esparcimiento, pero también para su formación profesional.
Los trabajadores cada vez dentro de las tecnologías que se presentan advierten una obsolescencia, en tanto que trabajadores, en tanto que actores de la producción misma que se está llevando a cabo. Por lo tanto, hoy más que nunca, la formación profesional continua del trabajador termina siendo una necesidad que el propio trabajador va a tener que adecuar con el solo propósito de tener un conocimiento técnico, tecnológico, un expertise dentro del trabajo que le permita no solamente seguir laborando en su centro de trabajo, sino mejorando la ratio de la producción y de la productividad. En segundo lugar, tanto a la empresa como a los trabajadores les conviene, porque al reducirse la jornada de trabajo, va a haber la oportunidad de captar nueva mano de obra, de manera pues que esa captación de esa nueva mano de obra va a permitirle al país en general generar empleos y sobre todo permitirles a aquellos que se encuentran parados, acordarles esa oportunidad para que exista el trabajo para todos. Y por último, lo que es realmente también aquí importante, que esa reducción jornalera de manera alguna provoca la reducción proporcional de la remuneración del trabajador. El trabajador seguirá percibiendo, cuando trabaje las 40 horas, la retribución que sobre el particular se tendrá que realizar. En conclusión, se trata pues de modernizar el trabajo. Y quiero hacer un paréntesis aquí frente a usted, señor José Cruzado, de que hace 2 años aproximadamente, en el Congreso de la República, donde yo trabajaba como asesor principal de la Comisión de Trabajo, presentamos exactamente el mismo proyecto legislativo para reducir en el Perú la jornada de trabajo a 40 horas, porque es una vergüenza que las 48 horas que se siguen manteniendo en pie las tengamos desde 1919, perdón, 1920, pero para conseguir los trabajadores las 48 horas pelearon alrededor de 20 años y los muertos que hubieron a consecuencia de esa reducción jornalera, a la fecha la historia no los ha reivindicado. Por lo tanto, se tiene también aquí en el Perú, no tanto por copiar a lo que en Chile viene ocurriendo, sino que más bien copiar el Convenio Internacional 135 de la OIT, que desde 1963 viene propendiendo porque la jornada de trabajo sea de 40 horas. Actualmente, la OIT está trabajando para que se reduzca a 38. De ahí pues que creemos de una forma eh, fervorosa que una cruzada se debe llevar a cabo también en nuestro país para que se reduzca igualmente la jornada de trabajo del mejor modo para que de esa forma también los peruanos tengan la oportunidad de tener más horas de solaz, de esparcimiento, pero sobre todo para captar mano de obra que se encuentra desempleada y que es captada precisamente por estos espacios horarios que se generan obviamente por la pérdida de esa jornada habitual de trabajo. Estamos hablando de durante el gobierno de Sagasti, cuando asumía la Eh, presidencia de la en- República no, no, fue anterior a él, fue durante el gobierno de Vizcarra. de Vizcarra. El Ok. FREPAC, el FREPAC era el partido político que controlaba la Comisión de Trabajo. Y en esa Comisión de Trabajo personalmente fui el asesor principal. Y por eso es que en la bandera de lucha política que el FREPAC tuvo para lograr los 15 congresistas, esa bandera de lucha fue la reducción de la jornada de trabajo. Por eso que el proyecto de ley se presentó de inmediato, pero los lobbies que existen en el Congreso hicieron pues de que este proyecto se fuera a todas las comisiones habidas y por haber con la finalidad de que finalmente el tema no sea visto. Pero ya ese antecedente legislativo existe. Eso quiere decir que ni siquiera de parte del Ejecutivo tuvo un apoyo a esta iniciativa, el del No, gobierno de no, Sagasti. pues
lo pudo haber hecho, lo pudo haber hecho probablemente el presidente Sagasti, porque él sí firmó buena parte de las normas legales que el FREPAP trabajó. El FREPAP logró colocar aproximadamente 20 leyes de tipo social para el país, aproximadamente 20. Y de esas 20, la mayoría de ellas fueron firmadas, la autógrafa por el presidente Sagasti. De acuerdo, entonces, en base a estos antecedentes que usted menciona, ¿cuál es la visión que usted tiene respecto a implementar precisamente que el Perú pueda implementar este proyecto de ley que incluso usted mismo lo ha mencionado, lo recomienda la OIT de reducir a 40 horas semanales? Mire, las perspectivas son vastas. El problema de los empresarios peruanos es pues que desafortunadamente ellos creen que el trabajador, el mismo Toledo hablaba de cholo barato, ¿no? Siendo cholo él también. Fue un eslogan que siempre se ha utilizado acá en el país para minimizar la dignidad que el trabajador tiene. En segundo lugar, el trabajador laborando menos horas tiene una mayor capacidad técnica para poderse desenvolver. En tercer lugar, se reduce considerablemente los accidentes de trabajo. Está medido a nivel mundial que los accidentes de trabajo en las zonas industriales empiezan a incubarse a consecuencia precisamente de esa sobrecarga laboral que empiezan a tener los trabajadores a partir de la séptima hora de trabajo. Generalmente después de esa hora, y si hay horas extras con mayor razón, lo que determina es finalmente que existan esos accidentes de trabajo con las horas hombres que naturalmente se presentan. Lo tercero, que es lo que igualmente he señalado, está la formación profesional del trabajador. Las empresas no apuestan un centavo para formar a sus trabajadores y no apuestan porque como es tan sencillo encontrar mano de obra, no se preocupan por sus trabajadores. De ahí pues que se tiene que establecer una política de empleo que jamás se ha producido en el Perú. Nunca ningún legislador, nunca ningún poder ejecutivo en ejercicio llevó adelante el propósito de generar una política de empleo, porque es ahí, en la política de empleo, donde la formación profesional continua del trabajador se tiene que llevar a cabo. Y sobre el particular debo señalar que el Perú ha suscrito el convenio OIT 122 justamente sobre la formación profesional, lo que determina pues que en la medida que los trabajadores tengan una mayor formación profesional, y ojo, que el siglo XXI es el siglo del conocimiento, por lo tanto se tiene que apostar por esa variable, porque es la única forma y fórmula que los países avanzados han tenido para poder verdaderamente dar esos pasos muy importantes que dentro de sus economías vienen desarrollando. Y finalmente, hay acá una situación que nunca se dice, y es que el Perú importa técnicos mensualmente en una cantidad significativamente importante. Y los importa porque desafortunadamente no hay esa capacidad laborativa, educativa, para irlos formando. Incluso en otros países, esa tecnología es vertida en las propias empresas. Son las propias empresas que generan a esos cuadros tecnológicos importantes que después no solamente pueden seguir trabajando dentro de la empresa porque hay convenios que se suscriben al respecto, sino que ya al salir de ahí e ir al mercado del trabajo tenemos pues a un servidor con un valor agregado importante, ya que ese hombre salió de la obsolescencia laboral para ingresar de todas formas, de todas maneras, dentro del ambiente este otro, que es el de la tecnología, que es lo que ha hecho que a los países pues avancen de la manera significativa, ahí donde la tecnología verdaderamente se ha apostado por ella. Para finalizar, doctor, dos consultas. ¿Se ha reunido con algún sector empresarial para poder presentar las ventajas de reducir a 40 horas semanales? Y lo otro es,
podemos dar por entendido de que este gobierno continuará a menos que suceda algún, ¿no? Algo extraordinario para que renuncie la presidenta o sea vacada y que el Congreso asuma la presidencia, pero por lo que se ve es que esto va a continuar hasta el 2026, ¿no? Va a continuar de la norma, de la forma constitucional. Entonces, primero, se ha reunido con los miembros del sector empresarial para poder presentar las ventajas sobre esto y lo otro es si es que observa en alguna bancada algún lineamiento que usted ha mencionado que es similar al FREPAP en su momento cuando usted estuvo con ellos. Por favor, comenten. Sí, con relación a lo primero, en realidad abordar estos temas con los empresarios, siempre yo en lo personal lo he considerado como un acto inútil. El empresario peruano nunca tuvo, como los han tenido los empresarios de la mayoría de países del mundo, una estructuración patronal que los identifique. Eso desafortunadamente no existe en el Perú. De ahí pues que las confederaciones que tienen son pues confederaciones de lobbies, de personas que solamente están dentro del ambiente para aprovechar las circunstancias que se les puedan presentar. Nunca en un debate serio, asuntos de esta naturaleza, nosotros los vamos a poder siquiera proponer. ¿Será usted calificado de comunista, de populista, de retrógrado? ¿Será usted calificado de antipatria? Es decir, a mí me han dicho de todo a lo largo de mi vida por hacer planteamientos como lo que usted viene de escuchar. Y respecto a la situación política, sí que nos preocupa, o me preocupa a mí muy particularmente. En primer lugar, porque tenemos pues a un gobierno que verdaderamente es un cascarón. Acá no tenemos gobierno. Acá lo que tenemos son grupos de poder que se han apoderado de este gobierno y que están llevando al país verdaderamente a una pendiente que es demasiado peligrosa. En segundo lugar, la señora Boluarte pues tiene tantos problemas personales y se tienen que agregar los grandes problemas ya ahora de naturaleza penal conforme las instituciones internacionales más representativas del mundo lo vienen haciendo ver. Tenemos a una fiscal de la nación que dice haber hecho una tesis de doctorado y que nadie la conoce. Nadie sabe acerca de ese trabajo intelectual. Y es merced a ese trabajo intelectual que tiene el cargo que tiene. En cualquier país del mundo, a esta mujer, pues simplemente hubiera sido no solamente vacada, estaría ya en un lugar que ella sabe perfectamente que es donde debería estar. En tercer lugar, estoy yo verificando una situación que ya de suyo me preocupa, que es la militarización que está en este instante mismo presentándose en la parte sur. Y bastará que un soldado, ya los hemos visto, cómo matan, que tenga una gresca o un desenlace fatal con un carabinero, con un soldado chileno, con la finalidad pues de encontrarnos nosotros envueltos en una situación verdaderamente que no quisiéramos, ya por los antecedentes que hemos tenido con la guerra con Chile, de pasar nuevamente por estas situaciones, donde tengamos que sacar a un Miguel Grau que estaba jubilado, o perdón, que era congresista, o a un Francisco Bolognesi que estaba jubilado, o a un, no sé, tantos héroes que hemos tenido en el sur que con su propio patrimonio desarrollaron prácticamente a las milicias, cuando acá la gente de la aristocracia peruana bailaba. En plena guerra estaban bailando porque consideraban pues que la guerra era por allá, cuando ya los chilenos los teníamos prácticamente a portas de la ciudad de Lima. Es esa la situación verdaderamente preocupante que yo en este momento, como seguidor conspicuo de lo que ocurre en nuestro país, es lo que está ocurriendo. De ahí pues que la señora Boluarte, ese congreso que tenemos, ¿no? Todo eso tiene que desaparecer realmente, porque no hay ahí una clase política, no hay ahí democracia. Ahí lo que hay son grupos, grupúsculos de individuos
que han agarrado del Estado pues como un botín. Y ellos creen que esto es eterno, y eso no es eterno. Ellos saben perfectamente que lo que están haciendo en este momento, más adelante, es probable que la factura que tengan que pagar sea, y espero que sea, la factura más cara, que todos estos inescrupulosos puedan finalmente rendir esa cuenta a la nación entera. Brevemente para finalizar, mencionó lo de la tesis de la fiscal de la Nación. Me gustaría saber si usted confía en esta apertura de investigación administrativa que ha hecho la Junta Nacional de Justicia a la fiscal de la Nación. ¿Confía en que va a realizar un buen trabajo y que va a llegar a una buena resolución la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que sí, porque es un tema objetivo, es un tema de honor, de dignidad, de buena fe. Yo creo que sería un buen paso, un buen ejemplo para que situaciones similares no ocurran nunca más. Y hay acá, ya que tocamos el tema, todos estos señores que son doctores en derecho, ¿no? Son doctores en derecho, pero no en la especialidad del derecho, o sea, no tienen la especialidad de ser un doctor en derecho civil, en derecho comercial, en derecho penal, en derecho laboral. Ellos se doctoran como maestros, como educadores, porque como la norma habla de que hay que ser doctor, poco importa cuál sea la disciplina doctoral que usted haya abrazado para de pronto, de esa forma, timar a la sociedad en su conjunto. Yo me presentaría, pues, porque yo sí tengo estudio de posgrados, yo sí los tengo y los he hecho en Francia y los he hecho en forma presencial, como se hace un estudio de esta naturaleza. He sido profesor acá en posgrado y en doctorado y sé pues perfectamente cuáles son las grandes deficiencias que la ley universitaria debería sobre ese dominio tratar de establecer para evitar este tipo de fraudes. Yo no puedo entender pues que vengo como doctor en ciencias ocultas o como doctor, no sé, en veterinaria o en cualquier otra disciplina para terminar siendo fiscal de la nación. ¿Por qué? Porque cumplo con el requisito de ser doctor. O sea, un momentito, pues. Yo creo pues que nuestro país no merece tener una situación absolutamente tan desagradable como la que se está viviendo e insto a la institución que se va a encargar de hacer este trámite, terminarlo lo más pronto posible y desarrollar verdaderamente con el derecho de defensa que corresponde, con la publicidad que debería tener un caso de esta naturaleza, dicte la resolución que corresponde, porque eso es lo que la ciudadanía, las personas que todavía creemos en la moral pública, es lo que deseamos, pues, que finalmente la resolución autoritativa de esta entidad administrativa se tenga que prodigar y expresar. Bien, ha sido el doctor Francisco, vicedecano del Colegio de Abogados de Lima del Perú. Le agradezco por su participación y le recuerdo a ustedes suscriptores, comenten, compartan en sus redes sociales. Recuerden, mi nombre es José Cruzado y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor, y esperemos que podamos tener una próxima oportunidad para poder entrevistarlo en este y otros temas similares. Con el mayor placer, mi querido señor licenciado José Cruzado. Buenas tardes a Muy todos sus buenas tardes, amigos. muchas gracias.